Cuarta parte. El secreto está saliendo o la elección. Edward se despertó en un ambiente familiar. Le dolía el cuerpo. Sí, debería estar acostumbrado a eso con su suerte. Entonces el joven recordó todo lo sucedido y se incorporó bruscamente, comenzando a girar la cabeza para buscar a Amanta. Ella le debía una explicación. El chico apretó los dientes de dolor y escuchó la voz de una mujer. Por fin se ha despertado. La mujer entró en la habitación y se acercó a Elric. Siempre estás buscando problemas, ¿podrías cuidar de ti mismo, Ed? Mira, Amanta, tengo un par de preguntas, decidió el adolescente ir al grano, agarrándola del brazo para que no se fuera y mirándola a los ojos, exigiendo respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Yo también tengo preguntas para ti, pequeño, dijo el compañero en respuesta, mirando con calma al alquimista. Frunció el ceño. Yo le pregunté primero. ¿Qué clase de poder era ese? ¿Qué me estás ocultando? Se oyó un fuerte suspiro, seguido de la respuesta a las preguntas. Tú también ocultas algo, tienes tantas ganas de convertirte en Shinigami a pesar del peligro, ¿por qué? Algo te estaba molestando cuando te encontré, y no era Rukongai. Edward tragó. Así lo había notado. Se produjo un tenso silencio. Ambos guardaron un obstinado silencio. Al cabo de un rato, Amanta, siendo la persona más madura y sensata de la casa, decidió dar un paso. Así que es hora de que tú y yo nos abramos por fin, ¿no crees? Elric se lo pensó, mordiéndose el labio, pero luego asintió, sobreponiéndose. Ya no eran primerizos, sobre todo desde que esta joven le había salvado de nuevo. Amanta se había ganado su confianza. Creo que debo empezar por el principio para que lo entiendas, comenzó, tratando de elegir las palabras adecuadas, con sus ojos dorados mirando fijamente hacia su alma. Una vez tuve un hermano mayor. Ambos teníamos Ritsu y teníamos que sobrevivir en este cruel Rukongai como tú y yo ahora. Por culpa del Ritsu teníamos que robar comida, y a menudo mi hermano se hacía daño por ello. Entonces decidió que nos sacaría a los dos de ese infierno, así que se inscribió en la Academia de Shinigami. Estudiar allí fue bastante bueno, pero murió en el proceso, en algún momento de su segundo o tercer año. Yo era todavía muy joven, y su muerte me afectó mucho, y mi aversión a los Shinigami aumentó. Pero un día, mientras me escondía en unos edificios mohosos, me encontré con un extraño anciano. Me encontró cuando quería algo de comida. El anciano acabó acogiéndome, dándome agua y comida. Se convirtió casi en un padre para mí. Me crió y me enseñó. Esas habilidades que viste eran algunas de las habilidades de los Shinigami. Ese anciano era un Shinigami retirado. Me contó muchas cosas sobre la comunidad de almas, el Goutei 13, los Shinigami y las intrigas que allí se tejían. Cuando murió por enfermedad, empecé a sobrevivir por mi cuenta, utilizando los conocimientos que me dieron mi abuelo y mi hermano, con recuerdos de ellos. Y créeme, ser un Shinigami es muy peligroso. ¿Cuánto vale ese vacío solo? E imagina a los Shinigami luchando contra varios a la vez, no sabes de dónde saldrán, y podrían ser mucho más fuertes. Lo aprendí para protegerme a mí y a las personas que me importan de los Voiders, no para servir a las agendas de Gotai y sus complots. Después de lo que te dije, todavía quieres ser un Shinigami. Aunque tenga que pasar por unos cuantos distritos más. Edward se estremeció, tomándose un momento para tratar de digerir la información que había recibido. Había mucho que le chocaba, mucho que era inusual, mucho que amenazaba su vida ahora, eso daba miedo, y sin embargo asintió, no podía rendirse, no ahora. Amanta se sorprendió de la reacción de la adolescente. Más bien conmocionado, incluso. Estuvo a punto de ser asesinado por ese monstruo, por los forajidos, y aún así quiso ir a esta academia. Una sola pregunta se escapó de los labios de la mujer. ¿Por qué? Elric se tragó el nudo en la garganta. Ahora le tocaba decir la verdad. Recuerdo mi vida antes de morir. Comenzó en voz baja, haciendo que su compañero parpadeara sorprendido. Ed decidió continuar para no perder su determinación. Tenía un hermano menor que murió antes que yo. No pude salvarlo. Morí poco después. Me enteré por una de las chicas de que está vivo y parece haber ido a la Academia de Shinigami. Quiero encontrarlo. Cuando llegué aquí, no esperaba volver a verlo, pero ahora. Amanta, es el único que me queda, el resto de mis seres queridos. Winry y la abuela siguen vivos. Así que, tengo que encontrar a Al.
Apretó los puños mientras la mujer digería la información durante un rato más con la mirada fija en la distancia. Edward se removió en su asiento. El hecho de que Al estuviera vivo podía ser una prueba de que, evidentemente, no estaba en su propio mundo, aunque sonara increíble. Así que no tiene sentido detenerte, afirmó con amargura, mirando al chico de pelo dorado que asintió con muda determinación. Muy bien. Te diré cómo llegar, pero antes te enseñaré algunas habilidades y te contaré más sobre Gotae 13, tal vez te ayude en tu búsqueda. Gracias, muchas gracias. Elric miró a su salvador con sincera gratitud. Nunca te olvidaré y te visitaré, lo prometo. Amantha miró al adolescente con cierta amargura y lo tomó en sus brazos, susurrando suavemente con la voz temblorosa por la emoción contenida. Promete que volverás vivo, que no morirás. Lo prometo, dijo Edward mientras devolvía el abrazo a Amantha, acariciando su hermoso cabello negro y sus hombros temblorosos. Sintió que la ropa de su hombro comenzaba a mojarse, sus brazos no querían dejar que el niño se adentrara en ese mundo aterrador y lleno de peligros, pero tampoco podía retenerlo para siempre. Amantha tenía miedo de estar sola, pero no era tan egoísta como para impedir que este chico buscara a su propio hermano. Ella solo podía mantener los puños extendidos para él y apoyarlo. Amantha había hecho su elección y no sería un obstáculo para Ed. Los siguientes días de recuperación los pasamos entrenando y dando conferencias. Edward aprendió a controlar su espada, pero con una de madera por ahora, y Reaku. Era capaz de concentrarse en lo que estaba haciendo, pero la espada le resultaba demasiado desconocida, incluso con su experiencia en el combate y su buen entrenamiento físico era difícil. Tanto es así que quiso aullar de impotencia. Las meditaciones estaban aburriendo rápidamente al irascible adolescente, ya que todo era demasiado extraño y fuera de lugar para él. ¿Por qué iba a buscar una parte de sí mismo que todavía era un arma y tenía su propio nombre e identidad? Loco. Esa no es la palabra. Pero ¿quién era Edward para preguntar? Tuvo que sentarse durante estas meditaciones e intentar no dormirse de aburrimiento, aunque realmente lo deseaba. El siguiente elemento fue el dispositivo de Rukonga y el mapa casero que se vio obligado a aprender junto con la propia ruta. Como si no tuviera suficiente con la hemorroide. Al cabo de una semana cayó en la cuenta, Amantha estaba ganando tiempo. Claro que le estaba enseñando cosas útiles, pero muchas cosas se podían aprender en la propia academia. El chico entendía los sentimientos de su novia, y quizás ahora los de su mentor. Sí, realmente podría llamarla amiga. Se comportaba como una hermana mayor para él, como una madre que se preocupaba por su hijo. Ed no sabía cómo agradecer a Amantha todo esto. Tenía una enorme deuda de gratitud con ella por la casa, la comida, los cuidados y la enseñanza. Por las palabras cálidas y los abrazos, por la atmósfera de confianza y el confort del hogar que solo había sentido cuando su madre aún vivía y Alphonse y Winry y la abuela estaban cerca. Incluso pensó en encontrar a su hermano, llevarse a Amantha e instalarse en algún lugar tranquilo y simplemente vivir. Ya había tenido suficientes aventuras y pruebas en su agitada vida. Ahora quería la paz de la familia. Elric quería sentirse como un simple niño de verdad. Amantha le había dado esa oportunidad, pero además con Al encontraría su hogar con ellos y la felicidad. Solo para encontrar a su hermano. Con ese pensamiento en mente, Ed entrenó una y otra vez, tomando una espada de madera en la mano o creando orbes de Ritsu. No era ajeno a la perseverancia. Pronto llegó la hora de irse. Las manos de la mujer habían estado temblando finamente desde la mañana, reuniendo los elementos necesarios para el viaje. Una verdadera tormenta de emociones se desencadenó en su alma, su corazón estaba dolido por lo que estaba a punto de suceder. ¿Por qué este chico de pelo dorado tuvo que pasar por algo así? ¿Por qué él? ¿Y si no volviera? Amantha comenzó a pasearse de un lado a otro mientras el adolescente moqueaba serenamente, agotado por su entrenamiento. La tensión no iba a ninguna parte, ni tampoco el miedo que intentaba alejar. Qué tiempos aquellos en los que el muchacho volvía herido, sobreviviendo milagrosamente. Entonces apenas lo había conseguido en la batalla del vacío, pero ¿qué pasaría en la academia? ¿Será capaz este niño de afrontarlo? Se oyeron pasos detrás de ella y la mujer sintió unas manos sobre sus hombros. Puedo hacerlo, confía en mi Amantha, he luchado en vida y puedo hacerlo después de la muerte. El tono del joven era tranquilizador, aliviando el temblor y el miedo que desgarraba el alma de la mujer.
El calor de sus brazos alrededor de sus hombros ayudó a poner en orden sus pensamientos y sentimientos. Te echaré de menos, Ed. Yo también. Estoy siempre en deuda contigo. Decir adiós fue doloroso. Fue duro para ambos despedirse, pero comprendieron la necesidad de hacerlo. Ahora eran como una familia, como una hermana y un hermano mayores. Amantha le dio a Edward lo que le quedaba del relicario que había hecho con su hermano. Ahora se lo confió a Elric, para que se asegurara de volver y entregárselo. Era una señal de su promesa. Ed dudó y sacó el reloj del bolsillo, poniéndolo en la mano de la mujer como una señal mutua, una señal de promesa, de volver y dárselo el uno al otro. El adolescente se adelantó, sin ver cómo la mujer apretaba el reloj casi sutilmente contra su pecho, mirando al chico que se iba y susurrando deseos de buena suerte, ofreciendo oraciones al rey de las almas que una vez había creado su mundo. Cuídate, pequeña. Parte 5. Entrando en la Academia de Shinigami. Edward viajaba a menudo mientras estaba vivo, cuando él y Al buscaban la forma de recuperar los cuerpos perdidos. Había estado en todas partes, desiertos, bosques, ciudades, incluso montañas. Había visto mucho en su relativamente corta vida como alquimista de estado. No le importaba el frío ni el calor. Por supuesto, puede que haya exagerado en eso, pero sus piernas ya estaban acostumbradas a las largas caminatas, y era mucho más fácil caminar sin su armadura. Pero incluso con su experiencia en viajes no fue fácil. El Rukongai le deparó a Ed desagradables sorpresas y desafíos en todo momento. Edward había estado expuesto a los rincones más desagradables del mundo de los muertos, revelando los aspectos más crueles y oscuros de la condición humana: el canibalismo, el bandolerismo, el asesinato, incluso el comercio de esclavos. Ha visto mucho durante su búsqueda, pero no esto. La gente desesperada vivía junto a los últimos bastardos, escondiéndose de ellos y tratando de sobrevivir, y a nadie le importaba. El adolescente no podía pasar de largo al ver la brutalidad. Ahora no, ya había tenido suficiente con todo ese infierno del exterior. Ya es suficiente. No estaba en sus principios. Si pudiera cambiar eso, entonces la vida de Amantha también sería mejor. Pero habría que llegar a eso. Elric ya había tenido problemas antes. Aunque había participado en peleas cuando vivía en Amestris, esa época parecía tan lejana e inalcanzable ahora. Los aldeanos le agradecían su ayuda, le halagaban y calentaban el ánimo, a veces le prestaban comida y agua o una cama para pasar la noche. Así que este rasgo de Elric también tenía sus ventajas. Aún así, al adolescente le seguían atormentando las preguntas que le asaltaban tras entrar en este lugar: ¿por qué los Shinigami no hicieron nada? ¿Cómo habían llevado a Rukongai a este estado? Se puede arreglar. Ed recordó las condiciones en las que había vivido con Amantha, los horrores que había visto allí. Sus puños se cerraron con impotencia por la ira. No podía dejarla vivir en esas condiciones, lo que significaba que debía ocupar un alto cargo en Seiretai para que sus palabras y decisiones tuvieran peso. Sin influencia no podía hacer nada, era un don nadie. Al parecer, Mustang también lo entendía, y por eso se esforzaba por llegar a la cima. Edward cerró los ojos. En todo este tiempo había echado de menos su mundo natal, Risenburg, el viejo Pinaco, Winry, incluso al maldito coronel y sus discusiones. Me preguntaba cómo les iría. El alquimista miró a su alrededor y vio una enorme valla o incluso un muro que se alzaba no muy lejos de él. Debía ser el muro que separaba a Rukongai del mundo de los Shinigami y de la aristocracia. Los dientes de Elric volvieron a apretarse involuntariamente en señal de ira muda. Incluso se hicieron una valla para mostrar su poder e inaccesibilidad. Pronto vio un grupo de personas alineadas en una gran cola. No era difícil adivinar a dónde conducía. Había muchos transeúntes cerca, hablando entre ellos y comentando las noticias. Ed tuvo que abrirse paso hasta chocar con alguien con la frente cayendo al suelo. Cuando las estrellas dejaron de bailar frente a sus ojos, Edward levantó la cabeza y miró a su alrededor. Estaba tumbado junto a un chico joven que parecía un poco mayor que él, y más alto, probablemente un poco más bajo que Amantha. Ed se sintió herido. Era delgado y esbelto, y llevaba un kimono verde oscuro con dibujos de hierba. Sus ojos dorados se encontraron con un azul oscuro tranquilo y solo ligeramente desconcertado. Su pelo castaño oscuro cayó sobre los ojos del chico desconocido e inmediatamente fue retirado por su mano. Al parecer, se lo estaba dejando crecer.
Lo siento, parece que ha habido un malentendido, espero que estés bien. Preguntó el extraño forastero mientras se levantaba. Ed ya había abierto la boca en señal de indignación, pero las palabras del chico le hicieron boquear. Nada. Respondió Ed, un poco desconcertado por ese tono tranquilo e inesperadamente educado, mientras él también se levantaba del suelo y se sacudía, desapareciendo las ganas de decir cosas desagradables. No miraba por dónde corría yo. El chico asintió brevemente y se dirigió a la cola sin decir nada más. Ed se quedó boquiabierto ante este extraño comportamiento. El joven entró tranquilamente en la cola. Se oyeron risas detrás de él y Edward se apresuró a seguirlo. La incómoda situación pareció divertir a los que le rodeaban. La cola era inexorablemente larga y tediosa. Elric, aburrido, recordó textualmente el contenido del libro de texto que había encontrado en casa de Amanta, luego Ed repasó una y otra vez en su cabeza los círculos de transformación de diferentes tipos y para diferentes clases de transformación, cambio de forma, de estructura, de estado agregado. Su cerebro incluso intentó cambiar a la idea de combinar la alquimia y el Shinigami Kido, se había originado cuando Amanta aún le enseñaba. Esencialmente, algunos Kido podrían hacer lo mismo que la alquimia. Kido, también se llama magia demoníaca. Para crear cada Kido se necesita un determinado hechizo. Las palabras crean un determinado patrón de Ritsu, lo que hace que cambie su naturaleza, pero el flujo de Ritsu debe ser uniforme. Si se utiliza demasiado Ritsu, se producirá una explosión. Lo único que no está claro es cómo funciona exactamente este sistema, por qué se forma tal o cual hechizo. ¿Puede el Ritsu afectar a la estructura de las sustancias o crear materia artificial? Todo en este mundo, según Amanta, está impregnado de partículas espirituales, que constituyen las almas y toda la comunidad de almas en general. En esencia, son como el material primordial del que se puede hacer cualquier cosa si se desea y con las habilidades adecuadas. ¿Te parece increíble? Sí, pero es solo una teoría que aún no tiene suficientes pruebas. Hay algo más, también gastas tu Ritsu y tu fuerza para crear algo, digamos, el mismo Kido. El agotamiento espiritual es peligroso, mortalmente peligroso, sin el Ritsu el cuerpo espiritual o el alma muere. Según esta teoría, utilizas una parte de ti mismo para crear otra cosa. Entonces, ¿en qué se diferencia el Ritsu de un ser vivo del Ritsu de una jarra o una piedra? Ed tenía muchas preguntas sobre este Ritsu, y su sed de nuevos conocimientos era tan estimulante y embriagadora como las nuevas aventuras y peligros. Edward era un científico, y estaba obligado a averiguar de qué se trataba esa extraña cosa, el Ritsu. Con esos pensamientos en mente, el alquimista no se dio cuenta de su giro. Entró en la casa de campo con un par de personas extrañamente vestidas sentadas a la mesa. La mujer llevaba un kimono rojo y blanco, y el hombre también llevaba un kimono azul y blanco. Se podía percibir mucho poder espiritual en ellos, y el chico tragó. Tenía que pasar esta prueba. Pase, joven, invitó cortésmente el hombre de piel oscura de 45 años en un bajo profundo. Edward asintió y se sentó con cautela. Permítame preguntarle su nombre, la joven levantó los ojos hacia Elric con una mirada severa, una mirada que irradiaba poca o ninguna emoción. Hasta ahora solo era un pilluelo para ellos como todos los demás. Pues bien, él les demostraría que están equivocados. Edward Elric, se presentó el alquimista con calma, y luego preguntó en el mismo tono. ¿Qué necesitas que haga? Envía un poco de Ritsu aquí. Ed miró el extraño aparato que le tendían con un extraño tubo y botones parpadeantes, una escala de medición en el lateral. Elric tarareó y dirigió su Ritsu hacia el dispositivo. La flecha se elevó por encima del centro y se detuvo. El hombre asintió satisfactoriamente, sonriendo ligeramente para sí mismo mientras seguía probando. Puedes canalizar tu Ritsu y formar una bola. Edward trató de no sonreír mientras creaba una bola de energía perfectamente lisa que flotó junto al joven durante unos segundos. Volvió a sonreír y susurró algo a su compañera que a su vez garabateó algo en su cuaderno. Elric dispersó el orbe y miró expectante a la pareja. Firmó su nombre en el papel y decidió poner a prueba su habilidad con la espada. Un boken resultó estar en sus manos. Vamos, ataca. El joven se tensó y sin ningún preámbulo se lanzó a la lucha. Por supuesto, estaba muy lejos del nivel de este hombre.
Sus movimientos y la forma en que desviaba los golpes con facilidad hablaban de experiencia, y mucha. Incluso con su velocidad todavía tenía que aprender y aprender. La espada era un arma desconocida, por lo que Ed solo tuvo la suerte de golpear al hombre en el brazo antes de que el arma artificial se le cayera de las manos, pero el adolescente decidió aprovechar la oportunidad para atacarle. Edward giró la pierna por el costado, haciendo que su oponente saliera volando ligeramente, pero fue lo último que se permitió hacer, y antes de darse cuenta estaba él mismo en el suelo con el arma de mano a milímetros de su garganta. Si esto hubiera sido una pelea real, ya estarías muerto. El alquimista vio una mano extendida y aceptó la ayuda. Todavía tienes mucho que aprender, Edward Elric. Una sonrisa amable, casi paternal, volvió a aparecer en su rostro. Bienvenido a la academia. Edward no sabía cómo se sentía. Por un lado, se alegraba de haber llegado a la academia y de haber conseguido su primer objetivo, llegar relativamente ileso, pero por otro, era un poco frustrante que le pusieran en el suelo tan fácilmente con un trozo de madera. Ed apretó los dientes dándose cuenta de lo lejos que estaba del nivel de aquel hombre, aunque ahora sabía exactamente qué nivel quería alcanzar. Le acompañó hasta la puerta un tipo alto y de aspecto amable, de unos 20 años, quizá un poco más, con la cabeza enmarcada por un cuidado pelo morado oscuro y los ojos negros como la noche, que llevaba el mismo uniforme azul y blanco. Como se vio después, era el uniforme de la Academia de Shinigami para todos, incluidos los profesores. Su figura era esbelta, pero tampoco se podía decir que estuviera demasiado delgado o débil. Incluso a través de su ropa se podía ver su cuerpo atlético y sus músculos. Seguramente había entrenado mucho para conseguir sus objetivos. Entonces, serás mi compañero de cuarto. ¿Cómo te llamas? Soy Akihiro, un estudiante de tercer año. Edward, se presentó Elric con una breve inclinación de cabeza, apartando los ojos de su compañero. En la misma habitación. Sí, los estudiantes viven de 3 a 4 en una habitación, explicó Akihiro al entrar en el umbral del dormitorio para futuros Shinigami. Se veía bastante limpio y ordenado. Los tableros eran nuevos y las luces proporcionaban suficiente luz en la habitación, y había ventanas en el lateral que también proporcionaban luz extra. También había una cantina y un baño. En el puesto se le entregó un juego de uniformes, ropa de cama, una toalla y muchas otras necesidades. A Edward se le dijo estrictamente que cuidara su uniforme, ya que tendría que llevarlo mucho tiempo y lavarlo él mismo también. Elric, cargado de cosas, caminaba torpemente por los pasillos mientras Akihiro, riéndose, intentaba ofrecer ayuda al camarada más joven, pero este se negaba firmemente, resoplando pero arrastrándose. La habitación, aunque pequeña, era bastante acogedora. Había una mesa, una lámpara, una cama, una mesita de noche y un gran armario para los tres. Mínimo y nada innecesario, al gusto del alquimista. Akihiro murmuró algo sobre que al interior le vendría bien algo de variedad, mientras Ed le escuchaba con una media sonrisa. La puerta de la habitación se abrió de repente y Elric miró sorprendido los familiares ojos azul oscuro del tipo con el que se había topado de camino a la cola. Bueno, no se iba a aburrir.